En el verano de 1975 decidimos hacer un campamento con mis amigos y nosotros nos preparamos mucho, elegimos un lugar a la orilla de un río y salimos para acampar por 3 días. Estábamos tan ansiosos, entusiasmados con esa experiencia porque todo era nuevo. Por primera vez iríamos a acampar y también por primera vez iríamos a cocinar. La primera noche decidimos preparar una sopa. Hacía frío y teníamos mucha hambre. Cuando el agua comenzó a hervir, colocamos los ingredientes en la receta y nos dispusimos a disfrutar de una deliciosa sopa. Pero cuando la probamos, no tenía sabor, le faltaba sal. Uno de mis amigos inexpertos en ese oficio le puso sal de manera desproporcionada y el resultado fue peor. La sopa quedó extremadamente salada. Tuvimos que tirar toda la comida y hacer todo de nuevo. El enfoque de la lección de esta semana es saber que necesitamos mezclarnos con las personas que queremos alcanzar, pero necesitamos hacerlo con sabiduría. Hola, ¿todo bien? Es un placer presentar el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección 6. El título es Jesús se mezclaba con las personas. Estudiaremos dos implicaciones de la primera estrategia de Jesús, que era mezclarse con las personas. Necesitamos mezclarnos con las personas que queremos alcanzar, es el primer asunto. Y en segundo lugar, necesitamos tener sabiduría al mezclarnos con las personas. Vamos a comenzar con la primera, necesitamos mezclarnos con las personas. Jesús recibió críticas por comer con publicanos, pecadores, y él respondió: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús se colocó intencionalmente en contacto con personas como la samaritana junto al pozo, el centurión romano, la pecadora que derramó en sus pies un perfume del valor equivalente a un año de salario, y todo eso cuando Jesús se aproximó de ellos. La manera de salvar a la raza humana era venir a esta tierra y vivir entre nosotros. Vivimos en un planeta contaminado que debería estar en cuarentena del cielo, pero Jesús se hizo hombre, adquiriendo la naturaleza humana y la tuya y la mía también. Pero en vez de que el mundo lo infectara, Él actuó en el mundo con su infección inmaculada y transformó la humanidad. Las parábolas de Lucas 15 nos revelan este interés, la búsqueda del ser perdido. El segundo asunto es la sabiduría al mezclarse con las personas. ¿Saben cuál es el secreto de no contaminarse con el mundo al mezclarnos en el mundo? El secreto es sentirse tan pleno con la vida de Jesús que al tocar el mundo, en vez de ser infectados, nosotros lo infectamos. Algunas características son importantes al mezclarnos. En primer lugar, es necesario mirar como Jesús miró, amar como Jesús amó. Quien ama da atención. El Evangelio de Juan cuenta la historia de un hombre ciego y mendigo a quien nadie daba atención. Pasó la vida siendo ignorado. Las primeras palabras de la historia son: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Nadie lo vio, solo Jesús lo vio. Ese es el primer milagro de la historia. Jesús ve lo invisible, lo que otros no pueden ver. Vio la desesperanza de una vida de oscuridad. Vio a un cobrador de impuestos en lo alto de un sicómoro. Vio una mujer desesperada por curación. Vio una viuda a quien nadie le volvía el rostro. Le dio atención a los niños insignificantes. Nadie jamás vio como Jesús vio. Jesús vio a un hombre a quien todos habían aprendido a ignorar, pero él le dio atención. Para vivir el amor de Dios debemos tener una visión nueva, porque todos tenemos una especie de síndrome de falta de atención espiritual. Quien da atención a Dios
también dará atención a los demás. Nuestra oración debiera ser: unge mis ojos para ver como Jesús ve. Un segundo aspecto es que debiéramos ser accesibles como Jesús lo fue. Los rabinos se sentían orgullosos de ser inaccesibles. Y cuanto más religioso era el rabino, más inaccesible también se tornaba. Pero Jesús fue la persona más accesible que existió en el mundo. Jesús atraía a los pecadores hacia él, mientras los fariseos poseían una superficie, una diferencia superficial que apartaba a las personas. En un mundo contagioso aprendemos a mantenernos alejados de los demás, pero solo cuando nos acercamos lo suficiente para sentir el dolor de las personas, éstas se acercarán a nosotros lo suficiente para sentir nuestro amor. Pastor, una consulta. ¿Qué principios debemos practicar al cumplir el llamado de alcanzar a las personas y al mismo tiempo evitar la apostasía? Filipenses capítulo 2 y el versículo 12 hasta el versículo 15, nosotros encontramos algunos principios que vale la pena destacar. En primer lugar está el versículo 12. Debiéramos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En segundo lugar, haced todo sin murmuraciones y contiendas. En tercer lugar, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y en cuarto lugar, resplandecer como luminares en el mundo, en un mundo oscuro. Es muy fácil permanecer en nuestra zona de comodidad espiritual y teológica y ser espiritualmente introvertidos. Esa introversión puede transformarse en una religión egocéntrica, solo para nosotros. Que Dios nos ayude a ser más abiertos y a mezclarnos con las personas para poder infectarlas con el amor de Dios. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. Jesús jamás comprometió su fe, pero le gustaba ir a donde había pecadores. Las personas que se sentían más a gusto alrededor de Jesús eran los pecadores, y los que se sentían más incómodos eran los supuestos santos, ¿no? Pero Jesús no prestaba atención a eso, porque tenía sus prioridades en el orden correcto. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús, y debe ser también, lógicamente, nuestra misión ahora. En la última parte de nuestro bosquejo, solo una palabra. Hay personas en el mundo hoy que esperan que alguien los toque. La pregunta es, ¿usted irá? Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido de grande ayuda en el estudio de la palabra de Dios. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. En el libro El Ministerio de Curación, leemos que el método de Cristo traerá el verdadero éxito para alcanzar a las personas. Esto significa que el Salvador